Melina Balcázar, aquí no mueren los muertos. Pareciera ser que sobre la muerte ya no hay más nada que hablar en México, pero precisamente tu libro comprueba que hay que seguir hablando de la muerte, sobre todo sacando un poco este mito de que a los mexicanos les encanta la muerte, porque no es así, es una cosa que aquí deja muy Claro. claro, ¿no? Sí, no quería por una parte como reinscribirme en la historia de mi familia, ¿no? En la que está esta creencia de que realmente los vivimos rodeados de nuestros muertos y que regresan y que yo quería mostrar, al regresar a estos recuerdos que dan origen a cada uno de los ensayos, quería demostrar que también había uh, si lo pensamos bien, hay una fuerza política en todo eso también, ¿no? Es decir, que no solamente lo que vemos, no solamente lo visible, es lo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Y que también quien no está en su ausencia sigue actuando, sigue influyendo en el mundo de los vivos, sigue construyendo. Entonces, esa era una de las cosas que me interesaba tratar, ¿no? Y decir que, bueno, que era una manera de hacer fructífero, de hacer productivo, bueno, es una palabra un poco peligrosa, pero digamos, de hacer productivo el dolor, ¿no? De hacer que produjera otra cosa, ¿no? Y que no es solamente esta cuestión como, bueno, que se ha folclorizado, sobre todo últimamente, ¿no? Ajá. Realización. Aquí no mueren los muertos. ¿Podrías dejar un poquitito quieto el celular porque va a salir tu imagen? Entonces se mueve mucho. Se mueve Perdón, muchísimo. perdón. Aquí no mueren los muertos en Melina Balcázar está editado por Argonáutica, una gran editorial, una editorial que sobre todo ve lo poético, pero yo al leer tu libro me parecía que sí, por supuesto que tenía costados poéticos, pero me dio la sensación más que era sociológico y filosófico, digamos, ¿no? Me Ya. pareció como un poco fuera de la editorial. A ver, dime tú qué piensas. Sí, pues mira, realmente fue un libro que se fue construyendo, ¿cómo decirlo? No diría que solo, sino, haz de cuenta que creo que cuando uno quiere entender algo que es doloroso, algo que te mueve, que te conmueve profundamente, recurras a diferentes herramientas para intentar entenderlo, ¿no? Y entonces lo que fue realmente poco a poco que traté y forma parte de mi manera de leer, ¿no? También, fui leyendo antropología, muchas cosas de antropología, muchas cosas de historia, de historia del arte, desde luego, ¿no? De estética, ¿no? Esta parte tan filosófica, ¿no? También. Entonces, bueno, poco a poco fue como tratar de ir construyendo algo que me permitiera entender lo que la pérdida de alguien produce, ¿no? Y lo que en el sujeto como te deconstruye, pero al mismo tiempo te permite construir de otra manera, ¿no? Que es algo muy importante, pero que sobre todo eso pasaba por un medio estético, que pasa por la imagen, por la palabra, ¿no? Por el aliento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la mediunidad, ¿no? Entonces, esa es una parte que me interesaba mucho, ¿no? Es decir, no fue algo planeado, sino que realmente es como mi manera de intentar comprender algo, porque creo que es imposible, al menos a mi parecer, ¿no? O al menos en la gente que yo leo y que guía mis reflexiones, ¿no? Solamente leer a partir de un ángulo, ¿no? Creo que estamos en un mundo que te obliga a buscar diferentes herramientas y a unirlas, ¿no? Para que se produzca una iluminación, ¿no? Claro, eso es cierto. También es cierto que aquí no mueren los muertos cuando tú hablas de este fluido espiritual, este aliento y tal. Pareciera ser que antropológicamente vivimos en un país de muertos, que México es un país de muertos. Sí, bueno, yo por una parte quería, bueno, el título hace referencia, ¿no? Es una transformación de una frase que pronunció Juan Rulfo en una conferencia en la que de hecho hablaba de la política, ¿no? De la manera en que seguimos, en la que volvemos a la Revolución Mexicana todo el tiempo, y en ese sentido decía que pues no dejamos a los muertos en paz, ¿no? Que siempre los traemos a cuento todo el tiempo, ¿no?
Pero leyéndolo me dije, bueno, es cierto, ¿no? En México no dejamos morir a los muertos, es decir, realmente los convocamos para bien o para mal, ¿no? Es siempre una cuestión de decisión, ¿no? Los convocamos para bien o para mal en nuestro presente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quería explorar con los ensayos. Ahora, también es cierto que hablas de muchas experiencias con los muertos y esas experiencias se trasladan a otros países que no son México, digamos, ¿no? Sí. Uno puede capturar todas esas experiencias y darnos a entender que la humanidad no se lleva bien con los muertos, digamos, ¿no? Que hay una cuestión con los muertos en cada país, digamos, ¿no? Sí. No es que sea solo México, ¿no? Sí. Hay como varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la Iglesia Católica, ¿no? Cuando dices que los muertos, cuando haces las misas de muertos es para que los muertos descansen en paz, y eso también quiere decir que para que no vuelva, para que ya no perturben el mundo de los vivos, ¿no? Para dejarlos, ponerlos en su lugar, ¿no? Tienen su lugar, están aparte, ¿no? Esa es una de las cosas, pero también, por ejemplo, el psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano, ¿no? Lo hizo bueno, sobre todo con el texto canónico de Freud, ¿no? De Duelo y Melancolía, ¿no? Decir que, bueno, que al muerto había que ponerlo en su lugar, ¿no? Y inscribirlo en cierta parte de nuestra historia, ¿no? Pero sobre todo había que desapegarse y cambiar el objeto de deseo, ¿no? Esa es una de las cosas que, bueno, después Freud lo afinó, digamos que lo cambió, pero digamos que una de las cosas que retuvo, que retiene la terapéutica, por ejemplo, o el psicoanálisis en la clínica, en la práctica, es realmente esta manera de decir que, bueno, que hay que pasar a otra cosa, ¿no? Y hay un texto de Freud que en una parte Freud, por ejemplo, dice bueno, que sí hay como un combate entre vivos y muertos, ¿no? Y a mí me interesaba ver como todos estos casos en los que más bien la vida no es la más fuerte, ¿no? Sino que es realmente la muerte la que lo invade todo, ¿no? Y que produce una fractura en quien acoge a sus muertos, ¿no? A su pérdida, así, quien le da este espacio, y que produce otro tipo de conocimiento, ¿no? Que produce otra manera de pensar incluso la comunidad, ¿no? Puede sonar como exagerado, pero sí pero es algo que está ahí, ¿no? Si pensamos políticamente con los desaparecidos, ¿no? En un caso, desde luego, extremo, ¿no? Que no es del que trata el libro, ¿no? No, claro. Pero eso es lo que lleva en el fondo, ¿no? Es decir, todos estos deudos de la sociedad civil que no se resignan a ver morir a sus muertos en el espacio público, ¿no? Es cierto. Entonces, también que hablas del psicoanálisis y del texto de Freud, pero me parece también que el psicoanálisis ha ido evolucionando sobre el tema de los muertos, digamos, ¿no? Está ahí Juan David Nacio en Francia, es un gran pensador del psicoanálisis argentino que vive hace mucho tiempo en Francia. Me parece que en ese sentido también el psicoanálisis se ha visto muy enfrentado al tema de los muertos, ¿no? Sobre todo el tema del dolor y el tema de la fotografía que tú también confrontas, ¿no? Sí, por ejemplo, hay dos, bueno, tres psicoanalistas que a mí me sirvieron, sobre todo porque pensaba las cosas en términos estéticos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en este gran psicoanalista que era Pierre Férida, ¿no? Claro. Que él, en vez de hablar del trabajo de duelo, él habla de la obra de sepultura, ¿no? Entonces, en obra estamos hablando de algo estético, ¿no? Claro. Y decía que se podía producir la obra de sepultura en un escrito, en una escultura, en muchas cosas, o simplemente en un gesto de reapropiación de la pérdida, ¿no? O si pensamos en Abraham de Torok también, ¿no? Que hablan de cómo, de todo lo que hacemos, de cómo en nuestras vidas, pero incluso con el lenguaje mismo, de cómo llenamos el vacío de la boca, ¿no? Que en el fondo es la primera pérdida que tenemos, ¿no? La pérdida del seno de la madre, es decir, hay mucho de eso primero que te alimenta, ¿no?
Entonces, desde luego, hay otras maneras de psicoanálisis y bueno, en ese lo he convocado en el libro, ¿no? Porque bueno, a mí misma me ayudó a escribir, ¿no? Y bueno, no te diría que a solucionar mi propio duelo, pero sí quizás a entenderlo y a asumir el hecho de que es a partir de ahí de donde pienso, ¿no? Uh-huh. Nombraste a 3, pero nombraste a 2 nada más. Antes dijiste que eran 3. ¿Te faltó Sí, es alguna? que bueno, Ah, sí, sí, bueno, bueno, Pierre Villiers por una parte, pero es que ahora no me acuerdo que bueno. Abraham y María Torok. Sí, sí, Ajá. Abraham y María Torok. Entonces, trabajaban juntos, ¿no? Ah, Este, perfecto. entonces, Ahora, tú eres muy joven, no tanto, ¿eh? y sí, eres muy joven. Este, y me llama la atención el volver a Rulfo, digamos, ¿no? Antes leíste el libro de Cristina Rivera Garza que eh, eh, denunció todo el tema de Rulfo alrededor de él. Bueno, no lo denunció, sino que lo mostró. Sí. ¿Lo mostró de Cristina Rivera? ¿Lo leíste o no? No, bueno, de hecho, cuando escribí el libro, el texto de Cristina salió después y debo confesarte que, bueno, aunque aprecio el trabajo de Cristina Rivera Garza, ese libro no lo he leído, ¿no? Ah, no lo has leído. Bueno, No, háblame de Rulfo. Le dedicas la parte final con el tema de la fotografía. Por supuesto que usas una frase de él. Háblame de lo que significa Rulfo en la literatura mexicana y qué ha significado para ti. pues mmm, cuando leo a Rulfo es regresar un poco a la lengua de mi familia, la verdad. Porque bueno, yo llevo muchos años viviendo en francés, si quieres, ¿no? Escribo en francés, hablo en francés todos los días y, y me alejé del español, ¿no? Y este libro fue el regreso al español y fue porque me di cuenta de que cuando hice mi tesis de doctorado sobre Jean Genet, me di cuenta al final de la tesis, ¿no? Que en el fondo quien había guiado mi trabajo había sido un poco la lectura de Rulfo, pero no fue algo consciente, ¿ves? Fue en el momento al Claro. final, ¿no? Que me dije, bueno, o sea, mi trabajo de tesis sobre Genet justamente se llama así, trabajar para los muertos, ¿no? Entonces, en el fondo ya estaba ahí Rulfo, ¿no? Pero Claro. no era consciente, ¿no? Y, y bueno, yo lo que quería era como ver cómo era explorar por qué había sido tan fuerte en mí, ¿no? ¿Qué era lo que había quedado en mí? ¿Qué reminiscencias, qué restos, qué huellas, ¿no? Habían quedado en mí y un poco por qué, ¿no? Y creo que en el fondo fue porque pienso hoy, pero bueno, no sé, ahora el tiempo lo dirá, creo que fue también una manera de reanudar lazos con mi familia, pero también con su manera de hablar, ¿sabes? Con su lengua, con su visión del mundo, ¿no? A partir de todos de los dichos, de todas estas cosas de las que me alejé, ¿no? Y entonces Rulfo ocupa un poco este como regreso sí, al español, ¿no? Y ahora, ¿qué significa en la literatura mexicana? No sé, es como siempre difícil, ¿no? A veces tengo la impresión de que uno siempre, de que a veces los autores y las autoras, ¿no? Siempre hay un momento en el que regresan como si fuera algo que sin que uno lo quiera, ¿no? Te Claro. formó, ¿no? O más bien, tal vez, que quizás Rulfo captó la manera en la que el español de México funciona, ¿no? Captó algo profundo en el español de México, que creo que quizás es eso, que te hace volver a él, ¿no? Cuando buscas algo, cuando estás buscando algo quizás más profundo de ti, ¿no? De tu historia, de cosas así. En dado caso fue un poco lo que a mí me ocurrió, pero digo, no fue tan consciente, creo que no sé, no era, sí, no hubo nada planeado, ¿no? Pero fue esta carta, ¿no? Que la que más me movió, ¿no? Decir, bueno, esta carta que encontré en los cuadernos, ¿no? En la que habla en la que alguien, ¿no? Se dirige a su madre muerta, ¿no? Y es algo que menciono con frecuencia, pero creo que es algo importante recalcar, ¿no? Que él tomó
está este gesto de alguien que escribe una carta a alguien muerto, ¿no? Para contarle lo cercano, lo que ha pasado durante su ausencia, ¿no? Y después la tacha, ¿no? Y aparte de tacharla, en vez de, uno podría imaginar que lo hubiera podido romper o cualquier cosa, no, la conserva, ¿no? En los archivos, ¿no? Entonces eso fue lo que, esos tres movimientos, esos tres gestos, me interesaba seguirlos, ¿no? Interrogarlos. Y por eso en el ensayo es un poco eso, ¿no? Es realmente el punto de partida es esa carta, ¿no? Tan extraña. Perfecto, Melina. La última pregunta sería Dime. precisamente saber si aquí no mueren los muertos, también no es un libro donde tú recuperas las raíces, donde tú vuelves un poco a este país que te vio nacer. Sí y no, porque está el intento, pero siento que hay demasiada distancia. Quizás como, ¿cómo decirlo? Es un regreso a México, ¿no? Indudablemente, ¿no? Al español, a su lengua, ¿no? A mi lengua, ¿no? Pero me doy cuenta de que hay una extrañeza y un desfase, ¿no? Y creo que eso es también lo que te produce la pérdida de algo, ¿no? De alguien o de algo, ¿no? Que te es querido, ¿no? Entonces creo que sí es una vuelta, pero distorsionada, no sé, a medias, no sé, como que tengo la impresión de que no, de que el español se me escapa, de que ya no suena en mi oído como antes, de que se me escapa, ¿no? Me gusta esta extrañeza con la lengua, que uno puede, que la lengua nunca es de uno, ¿no? Pero, claro, digamos, esta extrañeza me gusta, ¿no? Y sentir que tengo que trabajarlo y que hay algo raro, ¿no? Siempre como cuando escribo ahora en español, siempre siento que hay algo extraño, ¿no? Entonces, sí, puedo decir que sí y no al mismo tiempo, ¿no? ¿piensas volver? ¿Piensas seguir explorando esta extrañeza? Sí, bueno, ahora por el momento estoy tratando de volver a escribir en francés, ¿no? Bueno, siempre escribo como en español, a veces escribo en español, a veces escribo en francés, pero creo que ahora necesito un poco más, aún más extrañeza, ¿no? Y estoy tratando de escribir de nuevo más bien en francés ahora, ¿no? Entonces, no sé, estoy como siempre un poco entre las dos. Un abrazo enorme. Felices fiestas. Gracias. Gracias. Gracias, Mónica. Adiós.